como un rugido, como un quejido, un rugido de un animal, un ruido medio raro, medio extraño, como si hubieran forcejeado, como si hubieran forzado puertas, ventanas, como si algo, como si muy probablemente alguien hubiera peleado con alguien o con algo adentro de esa oficina. En el fondo de las minas es un ser extraño. Muchos mineros saben de eso. ¿Por qué se escuchan voces y no hay nadie? Eso es algo muy extraño. Pues mira, cuando hay ratas de campo, también en el suelo se ve. Sí, mira, ahí está. Aquí voy a caminar con algo de precaución porque no sé si esta sea una zona donde haya víboras. Entonces, a esas sí les tenemos miedo. Y yo pienso que este es el tipo de lugares en el que no sería extraño escuchar o ver algo en pleno día, ¿eh? Como ahorita yo sé que nada más andamos Ana y yo. Ya está abandonado, aquí ya no hay nadie. Todavía hace unos años vivían algunas personas, pero ya no. Supuestamente se dice que ya está completamente abandonado este lugar. Según lo que nosotros investigamos, pues este lugar lo hicieron por allá en el 1700, la mina. La mina empezó en el 1700 y su bonanza, su mejor tiempo, fue en 1900. Y dije, bueno, pues si oye gente que está rezando, y no, y ahí estoy. Y no, ya después ya se aplacó todo de nuevo, dice que no. A ver, como si ya como que están rezando la gente. Pero no había nadie adentro. No había nadie, estaba todo cerrado, eran como las 3 de la mañana. Un candadito para asegurar uno la puerta y que no entre la gente, pero en aquel tiempo, estos eran los candados, miren, las trancas. Ponía uno una traba en la puerta y así ya no se abría, miren, y aquí está todavía. Mi gente, ya hace un rato les quería contar sobre una historia en una mina allá por Zacatecas, allá en la capital. Hace muchos años había una mina ahí, según yo, estaba por el centro, por el puro centro, en aquellos años, una mina muy antigua como aquí en este lugar, que curiosamente dejó de trabajar en su mejor momento. Ahí extraían muchísimo metal como aquí, al igual que aquí nos dicen que sacaban mucho oro y plata, sobre todo. También allá en esa mina, allá en Zacatecas, sacaban mucho lo que era oro y plata, y de pronto dejó de trabajar esa mina. Y se podría decir que esa mina dejó de trabajar pues en su mejor momento, porque dicen que había muchísimo mineral todavía por extraer, cuando de pronto la cerraron. El por qué, pues realmente nadie lo sabe. Nadie lo sabe, simplemente de repente cerraron la mina y dejó de funcionar. Quién sabe qué sería lo que habrá pasado allí en ese lugar. Simplemente dejó de trabajar hasta muchísimos años después. Se supo un poquito qué era lo que había pasado, porque quisieron hacer un tipo de estudio en el suelo muy probablemente en esa mina. Quisieron hacer un estudio y mandaron a un ingeniero a investigar. Y él al llegar al pueblo, al llegar a Zacatecas, pues como llegó muy temprano, lo primero que hizo fue explorar el lugar, conocer un poquito la capital, y por ahí dicen que anduvo en la zona centro, por ahí en algún restaurante, en algún café, estuvo platicando con algunas personas y se quedó de ver con uno de los ingenieros encargados de la mina, o bueno, del proyecto, en un café. Pero antes de que él llegara, estuvo platicando por ahí con una persona, con un trabajador de aquella mina, un trabajador o una persona que por lo menos escuchó pláticas sobre ese lugar, sobre esa mina. Era un señor ya muy mayor que trabajaba en ese lugar, y cuando le preguntó que quién era, le preguntó si era de fuera, porque luego se notó que era fuereño, que era una persona que no era de aquí, no era de Zacatecas, por su acento, por su forma de hablar. El señor lo identificó que era un turista. Le preguntó qué era lo que hacía, si venía de trabajo o de paseo, y este ingeniero le dijo, no, ¿sabe qué? Yo vengo porque andamos queriendo reabrir una mina aquí en Zacatecas. Es la mina fulana. Ah, caramba, pero ¿cómo? Oiga, pues esa mina hace muchísimos años que dejó de trabajar. Pues sí, es lo que me platican, pero hay muchísimo material por extraer todavía ahí y quieren volverla a reabrir. ¿En serio? Sí. Oiga, pero pues se dice que ahí en esa mina sucedieron cosas muy malas, que por eso es que la cerraron. Pues fíjese que yo estoy investigando, buscando en documentos, en papeles, tratando de descubrir
cuál fue el motivo por el cual cerraron, pero no aparece nada. Todo el papeleo está bien. No aparece nada que estuviera en riesgo la mina de derrumbe o algo así. No hay nada que indique eso. Entonces no me explico por qué la cerraron, pero sí están tratando de reabrirla. Pues mire, yo lo único que le puedo decir es que en aquellos años se decía que dentro de la mina habitaba un ser muy raro, muy feo, un ser que era malo, era maligno, y algo sucedió dentro de esa mina que decidieron cerrarla. No sabemos realmente qué fue lo que pasó, pero el caso es que la cerraron y que ahora la vuelvan a querer abrir, pues sí se me hace un poquito extraño, porque si era una mina que estaba dando muchísimo, la cerraron. Algo muy malo tuvo que haber pasado en ese lugar, y como que a mí no se me hace buena idea que vengan a remover, que vengan a buscarle. A mí no se me hace muy buena idea, pero pues ya ustedes sabrán. Se reunió con aquel ingeniero, llegó por fin allá a la oficina, allá al café, perdón. Estuvieron platicando, estuvieron por ahí revisando algunos papeles, hasta que dieron con el día en el que iba a entrar él por primera vez a aquella mina. Pero él iba a entrar solo. De todos modos, aquel ingeniero sabía, muy probablemente sabía de las historias que se hablaban de ese lugar, porque él le dijo que desgraciadamente pues no lo iba a poder acompañar, siendo pues que era un minero, era una persona acostumbrada a andar dentro de las minas. A él se le hizo muy raro pues que le dijera que no iba a poder entrar, que no lo iba a acompañar, pero dijo, bueno, pues muy probablemente tiene algo que hacer y es en serio que pues que no me va a poder acompañar, ¿verdad? Así lo hizo. Pues el ingeniero aquel se preparó con muy buen equipo, con equipo moderno, con muy buena iluminación, con unos radios para poderse comunicar al exterior, hacia afuera de la mina, y bajó hasta una parte de la mina donde estaban las primeras oficinas, ya estando dentro de la mina. Él siguió avanzando, poco a poco siguió avanzando, hasta que llegó a un punto donde la piel se le empezó a poner chinita, se le empezó a engrifar el pelo, se le empezó a poner de punta el pelo, y empezó a sentir unas sensaciones muy extrañas, y aquellas luces potentes que él llevaba, pues al parecer no eran suficiente para iluminar adentro de aquella mina, y eran luces, eran lámparas especiales para la mina. Era iluminación que normalmente utilizaban todos los mineros. Era muy extraño que no estuviera funcionando aquella luz. De pronto, ya cuando estaba él muy adentro, donde ya no se alcanzaba a ver la luz afuera de la mina, aquella luz, aquel resplandor que se suele ver desde la entrada de la mina, ya no se alcanzaba a ver, ya todo era completa oscuridad, ya no se escuchaban ruidos que provinieran de afuera de la mina. Él se sentía cada vez más solo. Él empezó a escuchar voces, susurros, como aquí nos comentan que se escucha, susurros de personas adentro de aquella mina, dentro de aquel tiro. Él escuchaba voces como si hubiera mineros adentro de la mina. Conforme avanzaba, escuchaba cada vez más voces, escuchaba cada vez más ruidos, escuchaba más voces adentro de la mina, y con el paso del tiempo, conforme más avanzaba, empezó a escuchar herramientas, como si anduvieran los mineros trabajando. Él empezó a escuchar como si estuviera la mina activa, pero él sabía perfectamente bien que no había nadie adentro de esa mina, porque esa mina estaba clausurada. Quitaron todo lo que obstruía la entrada para que él pudiera pasar. O sea, era imposible que alguien estuviera adentro de la mina. Él siguió avanzando hasta llegar al punto donde él estaba revisando que no había riesgos de derrumbe, que todo estuviera bien, que la mina sí fuera apta para volverla a trabajar. Seguía avanzando y de pronto le empezó a faltar la respiración. Le empezó a faltar, pero él estaba a una profundidad donde todavía no es normal que eso suceda, donde todavía se supone que puede respirar. Pero él empezó a sentir que alguien lo seguía,
como si hubiera pasado por una zona donde hubiera trabajadores. Él empezó a escuchar gente, pero ahora detrás de él. Empezó a escuchar gente detrás de él, como si hubiera pasado por una zona donde estuvieran trabajando y no se hubiera dado cuenta, pero no había nadie. Él sabía que no había nadie. De repente empezó a escuchar gritos. Gritos adentro de la mina, como si hubiera pasado algún accidente. Pero junto con esos gritos, él escuchó como un rugido, como un quejido, un rugido de un animal, un ruido medio raro, medio extraño. Y él se quedó pensando que muy probablemente adentro pudiera haber algún animal que hubiera buscado la forma de entrar y estuviera atrapado ahí adentro. De pronto se sintió en peligro. Decidió agarrar el radio y comunicarse hacia afuera, hacia el exterior, para ver si había alguien que lo pudiera auxiliar o que entraran por él, porque él ya se le estaba complicando mucho hasta caminar. De pronto miró que había una oficina, una especie de oficina, un cuartito donde muy probablemente los mineros pues guardaban algún papeleo, herramienta o quién sabe. Pero él entró a ese lugar porque miró una especie de resplandor que entró a ese cuartito. A unos 100 metros de llegar a ese lugar, él miró una luz que entró ahí a ese lugar como si fuera un minero, tal vez con una de sus luces de sus cascos, la luz que regularmente usan en los cascos. Él le pareció ver a esa persona entrar a ese cuartito. Él empezó a acelerar el paso tratando de ver si había alguien adentro, y cuál va siendo su sorpresa que cuando entra a ese lugar no hay absolutamente nadie. Lo único que encuentra en aquella oficina son muchos papeles tirados. Muchos papeles, como si alguien hubiera hecho un desastre ahí, como si alguien hubiera entrado tirando todo lo que se encontraba a su paso. Había mucho desorden. Se notaba que en esa oficina pasó algo muy grave. Se miraba que forcejearon, como si hubieran forcejeado, como si hubieran forzado puertas, ventanas, como si muy probablemente alguien hubiera peleado con alguien o con algo adentro de esa oficina. Empezó a levantar los papeles, tratando de ver de qué se trataba, qué clase de papeles eran, si eran documentos de la mina, algo que probablemente le pudiera servir para el estudio del lugar. Y lo único que encontró es que sí eran papeles que pertenecían a la mina, pero estaban rayados, como si alguien hubiera escrito un mensaje en cada una de esas hojas. Decía: váyanse, váyanse, por favor, no entren antes de que los atrape. Antes de que los atrape, por favor. Por favor, váyanse, son bastantes, váyanse, porque si no todos van a perder la vida. Había varios mensajes escritos en esos papeles. Él escuchó ese rugido de animal o ese ruido extraño ya muy cerquitas del cuarto donde él estaba. Le daba miedo asomarse hacia afuera de aquel cuartito, pero él sabía que tenía que salir de ese lugar inmediatamente. Cuando se asoma y voltea hacia el fondo de la mina, se da cuenta que hay un grupito de ojos que brillan en el fondo. Ojos como de animal, muy probablemente de algún animal o de algún ser extraño, pero a la altura de una persona adulta, una persona muy alta, parada. Al parecer, los ojos eran de una persona mucho, muy alta. Y él no sabía qué pensar. Lo único que hizo fue salir y correr hacia afuera, correr hacia la parte de afuera, y él escuchaba cómo aquello que estaba ahí lo venía siguiendo. Eso venía corriendo atrás de él, y él venía sintiendo como si muy pronto lo fueran a tomar por la espalda y lo fueran a tumbar, lo fueran a derribar. Él iba corriendo con todas sus fuerzas tratando de salir de aquella mina. Al llegar al exterior se topó con algunos de sus compañeros, y ellos, al verlo cómo venía asustado, no quisieron averiguar. No le preguntaron absolutamente nada, simplemente lo dejaron ir. Le preguntaron qué era lo que pensaba y dijo que era imposible trabajar en esa mina. No estaba en condiciones de trabajarla. Esa mina estaba al punto de que si empezaban a moverle se iba a derrumbar. Dijo: no es apta para trabajarla. Esta mina, al momento de barrenar o al momento de trabajar en ella, se va a derrumbar. Entonces lo siento mucho, pero no se puede trabajar. Agarró sus papeles, agarró su portafolio, pasó al hotel, recogió sus cosas y ese mismo día se fue de la capital. Ese mismo día regresó a su pueblo, a su trabajo, y jamás se volvió a saber nada de ese ingeniero. ¿Quién sabe qué fue lo que habrá visto? ¿Quién sabe? Pero dicen muchos mineros que han escuchado ruidos, han escuchado unas risas en el fondo de las minas. Es un ser extraño. Muchos mineros saben de eso. Yo sé que si hay mineros que escuchen esta historia, muy probablemente van a saber de qué se trata.
ese ser que muchos conocen. No sé dónde está el tiro, no sé dónde sea, dónde está la entrada de la mina, pero estaba empedradito el camino, si se pudieron dar cuenta. Entonces yo me imagino que ahí es el camino que se utilizaba en aquella época para bajar el mineral. Muy probablemente es todo lo que recorren aquellos caballos que la gente escucha arrastrando cadenas. Pero miren, es un lugar muy bonito, la verdad. Vean, por ejemplo, este caminito, estos árboles. Yo me imagino que vivir aquí ha de ser una chulada. Vean, aquí está esta cabañita. Muy probablemente no sea tan antigua, ¿verdad? Pero de todos modos aquí está dentro de lo que era la mina. Miren, acá están otros cuartitos viejos. Por allá va Ana. Yo espero que ustedes estén disfrutando este recorrido tanto como nosotros. Imagínense, para la gente que llegó a habitar este lugar, muy probablemente, como nos platicó el Señor, se escuchan los susurros, los ecos del pasado, esas voces de las personas que habitaron en aquellos años aquí. O sea, ¿por qué se escuchan voces y no hay nadie? Eso es algo muy extraño. ¿Serán ánimas o, como dijo el Señor, son los ecos que se quedan atrapados? No, mira, está rollido. ¿Sí? Sí. Pues mira, cuando hay ratas de campo, también en el suelo se ve. Sí, mira, ahí está. Muy probablemente, pues sí, estamos en el pleno cerro. Esa estructura que tiene ahí, no sé qué sea. Si a lo mejor era como una especie de chimenea, o porque tiene esa formita como en pico, miren, como el tipo de la iglesia. Tiene. Está muy extraño, esta quesita. Yo pienso que hay ciertas zonas, hay ciertas tapias que eran de gente importante de la mina. Era donde vivían gente importante, muy probablemente españoles o algo, quién sabe. En la falda de aquel cerro que tenemos enfrente se alcanzan a divisar más tapias. Aquí estamos rodeados de puras tapias, fíjense, muchas casitas hay aquí en los alrededores. No entiendo por qué estaban tan regadas, tan dispersas. A lo mejor eran puntos de revisión de la mina para cuando sacaban el mineral, muy probablemente. O a lo mejor eran, pues muy probablemente las casas de los mineros. Miren, esta está muy grande. Esta tapia está muy grandota. Las primeras que hemos visto son como 2 cuartitos a lo mucho. Y esta se ve que ya era como una casa. Miren. Y esta sí fue muy bien hecha, Muy bien hecha porque vean, le hicieron sus refuerzos a las paredes. Miren, esta sí estaba planeada para muchos años. Para muchísimos años. Fue hecha con toda la intención de que perdurara. Muy probablemente esta sí era casa de algún jefazo. Fíjense que a mí me gusta imaginarme quién viviría aquí. Qué era lo que hacía en sus tiempos libres. Si nada más venía a almorzar y se regresaba a la mina. O nada más vendría a dormir. O quién sabe cómo sería la forma de trabajar de aquel entonces. O muy probablemente esta sí era una oficina. Porque vean, está muy largo. Era una pieza muy larga. Está hecha de piedra y aparte como que le han dado su reforzada. Miren, aquí le han echado su mezclita. Su cementito muy probablemente para que aguante, como que no quieren que se acabe. O muy probablemente sea algo más reciente. O sea, la mina de todos modos duró trabajando bastantes años. Miren, los señores que hemos platicado con ellos, pues ellos nos dicen que fueron mineros. Entonces en su juventud la mina todavía estaba trabajando. Entonces muy probablemente estas son casitas que hicieron más recientemente. Es muy probable, pero pues de todos modos, por muy reciente que sea, ya tiene bastantes años, porque vean ya en el estado en que están. O sea, de todos modos yo pienso que sus 100 años sí los tiene esta finca, muy probablemente. Vean, por ejemplo, no, pero ¿saben qué? Es puro refuerzo. Las piedras sí están pegadas con barro, miren. Nada más le echaron su cementito como para reforzar. Pero sí se ve que las pegaron con barro. Miren, por ejemplo, aquella pared de enfrente, las piedras sí se mira que tienen puro barro. Y miren, ahí en el centro de la pantalla esa paredcita es de adobe. Entonces sí son fincas viejas estas. Miren nada más qué grandísimo está aquí. Una chulada, Aquí voy a caminar con algo de precaución porque no sé si esta sea una zona donde haya víboras. Entonces, a esas sí les tenemos miedo. A los espantos no, pero a las víboras sí.
Y miren, acá está otra casota de adobe. Y yo pienso que este es el tipo de lugares en el que no sería extraño escuchar o ver algo en pleno día, ¿eh? Como ahorita yo sé que nada más andamos Ana y yo. Ahorita andamos ella y yo solos acá, arriba. Nada más el viejito que se acercó a abrirnos la iglesia, pues nos tocó suerte de verlo porque andaba haciendo leña. Supuestamente va a venir una camioneta a recogerla y por eso andaba en friega. Nada más dio un tiempo para abrirnos la iglesia y es la única persona. Los de la camioneta no han llegado. Entonces si por ahí nos toca ver una persona por ahí a lo lejos, pues muy probablemente sea algún turista, algún lugareño o un ánima, quién sabe. Solo Dios sabe, pero aquí sí hay actividad, mi gente. Sí es muy probable que hasta en pleno día logremos captar algo. Aquí está un camino empedradito, miren. Este era el camino de la mina. Yo me imagino que por aquí subían al principio las carretas. Las carretas, calandrias. Muy probablemente las que bajaban el metal o en las que se transportaban los patrones. Y pues hoy en día las camionetas. Ya más recientemente los vehículos. Entonces miren, este es el camino. Les digo que es donde me imagino que bajaban los hacendados, los mineros en friega con todo el mineral. Pues una chulada de lugar, la mera verdad. A mí me está gustando bastante, no sé a ustedes. Espero que sí, mi gente, por favor. Comenten por ahí en el video si les gustaría que sigamos buscando este tipo de lugares. A mí me encanta. A mí me encanta conocer este tipo de lugares. Aunque ya estén abandonados como aquí. Aranzazú del Cobre, pueblo fantasma. Así es como la gente lo menciona aquí. Y mira, como que aquí sobre todo el camino hay muchas tapias, ¿verdad, Ana? Muchos arriba. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado este recorrido aquí por Aranzazú del Cobre, el pueblo fantasma, mi gente. Un lugar que está completamente abandonado, un lugar con mucho misterio, mucha historia. La verdad, un lugar que a mí me gustó mucho para regresar, fíjense aquí. A mí me interesaría mucho, pues a lo mejor un día hacer alguna exploración o por lo menos estar de noche aquí en el lugar. Ocupamos ver si es seguro estar aquí en el lugar. Pues bueno, mi gente, quiero despedir este video, pero antes de eso quiero mandar unos saluditos muy especiales por ahí para el señor Raúl Díaz, la señora Rosa Ángel y Mauri por ahí, que son muy fanáticos de aquí de nuestro canal. Muchísimas gracias por siempre estar apoyando, por siempre estar viendo nuestros videos. Estamos muy agradecidos con ustedes. Un abrazo de parte de Ana, de nuestro compañero David y de un servidor. Pues bueno, mi gente, aquí nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado este video y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.